Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestra lección número 4, la influencia del Espíritu Santo en nuestro curso que lleva por nombre La obra del Espíritu Santo. Estuvimos desde la semana pasada analizando definiciones y dando un contexto que es importante no solamente para este tema en particular, sino para todo el curso. Así que es importante que haya repasado el video anterior para que podamos ir entonces avanzando en los puntos referentes a este tema de la influencia. Estuvimos viendo en primer lugar el tema de la autoridad, o no en primer lugar, pero uno de los temas importantes que tocamos la semana pasada era el tema de la autoridad. Hablábamos de la autoridad subjetiva y leíamos que en la escritura, voy a reubicarme aquí, disculpen, voy a reubicarme aquí, listo. Y decía que en cuanto a autoridad, el hombre ve autoridades subjetivas y autoridades objetivas. Las autoridades subjetivas tienen que ver con lo que está dentro del hombre, sus sentimientos, sus opiniones, sus gustos y preferencias. En esto no nos ponemos de acuerdo todos, por eso se dice subjetivo, porque va a depender de cada sujeto, o como dirían nuestros abuelos, cada cabeza es un mundo. Bueno, eso es subjetivismo. En cambio, hay fuentes objetivas de autoridad, pero no necesariamente por ser objetivas son fuentes confiables o seguras. Por ejemplo, las tradiciones son fuentes objetivas, porque un islámico, un musulmán va a guiarse por lo que dice el Corán, por la tradición del Corán, aunque el Corán es un libro que definitivamente es producto de los hombres y no de Dios. Pero es objetivo porque cada musulmán va a guiarse con lo que este libro dice, no depende de cada musulmán. Asimismo, con las tradiciones de la iglesia romanista, etcétera. Todas estas son fuentes de autoridad objetivas en el sentido de que no depende de lo que dice cada miembro de esa organización, sino que hay una guía que es válida para todos, pero no es una guía válida porque su fuente no es Dios. Hablemos un poquito acerca de esto, porque ya estuvimos leyendo estos textos la semana pasada. Así que hablemos de autoridad objetiva y hablemos de las tradiciones. En cuanto a la palabra tradición, viene de una palabra paradoxis, que es definida por el lexicógrafo Taller como una entrega que se hace mediante palabra o por escrito, es decir, tradición mediante instrucción, narrativa o precepto. La primera razón que tenemos que ver por la cual las tradiciones no son una autoridad válida, no es una autoridad aprobada para poder guiarnos con ella y agradar a Dios, es que las tradiciones como autoridad han conducido a algunos hombres a pecar. Si nos vamos a Mateo capítulo 15, los versículos 1 al 20 y Marcos 7, 1 al 23, vamos a ver cómo Jesús acusa de pecado a los judíos que habían preferido la tradición de los ancianos judíos, de los ancianos dentro de la economía de Israel o la dispensación mosaica, en cambio, en lugar de, perdón, la palabra de Dios o la escritura, en este caso, la escritura hebrea del Antiguo Testamento. Si vemos una segunda razón por la cual las tradiciones no pueden ser aceptadas como autoridad, es porque éstas han causado que algunos acusen erróneamente a otros de pecado. Es decir, como el hombre se inventa sus tradiciones e impone sus tradiciones a los demás, cuando los demás no se sujetan a ellas, entonces les acusan de pecado. Pero no puede haber pecado, porque solamente puede haber pecado cuando se ha violado la ley de Dios. Y estas tradiciones no son ley de Dios, son invenciones del hombre. La tercera razón para rechazar las tradiciones es que la gente, como una autoridad adecuada, ¿no? Es que la gente se ha involucrado en una adoración vana debido a ellas. Es decir, como han inventado formas de supuestamente agradar a Dios, formas de supuestamente adorar a Dios y que no coinciden, que no concuerdan, que no están en armonía con las escrituras, entonces su adoración no es recibida. Es una adoración vana, es inútil, es vacía. Leemos de ello en Mateo
15, 8 y 9 y Marcos 7, 6 al 7. La cuarta razón para rechazar a las tradiciones como autoridad adecuada en religión, que es nuestro tema, es que la gente ha hecho vana la palabra de Dios por ellas. Es decir, en lugar de entender que lo que el hombre inventa y lo que el hombre genera de su propia creencia, preferencia, es lo subjetivo y lo inadecuado, han tomado la palabra de Dios como si fuera lo subjetivo, como si fuera lo que hay que rechazar porque es inútil, porque está anticuada, porque es obsoleta, porque no era para nosotros los de esta época, sino solo para los de ese momento en que se redactó y entregó, etcétera. Han buscado diferentes formas de desacreditar a la palabra de Dios para poder colocar su tradición. Podemos leer de ello Mateo 15, 4 al 6 y Marcos 7, 10 al 13. La quinta razón para rechazar las tradiciones es que ellas han arruinado a muchos cristianos. Y tenemos allí la cita de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 8. En este texto dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es interesante este pasaje de la Escritura. ¿Por qué? Porque en este pasaje, la palabra traducida cautivos significa tomar como prisionero o hacer esclavo. Satanás desvía al Hijo de Dios o lo toma cautivo, lo toma prisionero por medio de desviar su atención de la palabra de Dios hacia otro tipo de autoridad. Este también era el problema del que habla el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 al 5. Primera epístola a Timoteo, el capítulo 4, los versículos 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primero, ellos se apartaron de la fe. En este caso, recuerde que fe se utiliza como algo objetivo, por lo tanto no se refiere a nuestra convicción personal al ver la evidencia de la Escritura, sino a la evidencia misma, a la Escritura misma. La fe, como decir el Nuevo Testamento. Dos, siguieron a espíritus que los seducían para que enseñaran o creyeran falsas doctrinas, o ambas, ¿no? Creyeran primero y luego las enseñaran. Tercero, presumieron que tenían autoridad para imponerse sobre otros en cosas que Dios no había dado como obligatorias. Los espíritus seductores son una autoridad subjetiva y las doctrinas de demonios son una autoridad objetiva porque ya están definidas, escritas, pero obviamente son falsas aunque sean objetivas. Recuerde que objetivo no necesariamente significa bueno, sano. Objetivo simplemente significa que no depende del individuo, sino que hay algo externo al individuo con lo cual él se guía, pero puede haber elegido algo externo que esté errado. Por ejemplo, las doctrinas de demonios. Entonces, amados, volviendo acá a lo que es la autoridad, tenemos que entonces ver lo que lo que es la autoridad objetiva, que sí es adecuada, que es correcta, que es suficiente. Y esa es la autoridad de las Escrituras. Por implicación, la fe o el Nuevo Testamento es la única autoridad adecuada en cuestiones espirituales. ¿Por qué? Porque ya hemos analizado el subjetivismo, perdón, del hombre. También hemos analizado ahora su fuente objetiva cuando utiliza las tradiciones o utiliza estos libros y fuentes religiosas que él mismo ha creado, pero que sirven para guiar a miles o millones de personas. Nos damos cuenta que todas estas son erróneas, todas están
erradas, todas son inadecuadas. Por lo tanto, ¿cuál nos queda de todas las opciones que vimos al principio? Las escrituras. Esto se sigue debido a que todas esas demás fuentes de autoridad llevan al hombre a la perdición, primero a la confusión, al error y finalmente a la condenación. El principio de la agencia ilustra mejor la cadena de autoridad en cuestiones espirituales. Primero, Cristo tiene toda autoridad, según Mateo 28:18, y toda esa autoridad la ejerce sobre el hombre. Pero también la Escritura dice que el Espíritu Santo tomaría de Cristo autoridad delegada, según Juan 16:7 y el 13. Por lo tanto, el Espíritu Santo tomaría esa autoridad de Cristo para ejercerla sobre el hombre. Pero también la Escritura dice que el Espíritu Santo wow, otorgó autoridad. Luego tendré que revisar esto y veré si lo puedo editar o se va así, ¿no? Al natural. Pero creo que es invistió. Si alguien puede en el chat buscarlo y corregirme, perfecto, o confirmarme. De autoridad a los apóstoles. El Espíritu Santo decía. Lea Mateo 18:18 y 2 de Corintios 10:8 para esto. Por lo tanto, ahora los apóstoles tienen una autoridad delegada que fue entregada a ellos por el Espíritu Santo, que le fue entregada a él por Cristo. Pero luego no se quedó allí la autoridad, sino que los apóstoles no se la dieron a Pedro en particular, ni se la dieron al obispo de Roma, ni se la dieron a los papas sucesivos que vendrían dentro del sistema romano, que ni siquiera es la iglesia del Señor. No, dice que esa autoridad de los apóstoles tampoco reside en apóstoles modernos. La autoridad de los apóstoles quedó investida, de eso sí estoy seguro, que se conjuga así. La autoridad de los apóstoles queda investida en las Escrituras. Podemos leer de ello en 1 Corintios 14:37 y Efesios capítulo 3, los versículos 3 al 5. Así que la autoridad, toda autoridad de Cristo que está, dice, tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Fue dada al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se la delega a los apóstoles la ponen en las Escrituras. Por lo tanto, cuando nosotros leemos las Escrituras y obedecemos las Escrituras, estamos siguiendo o estamos haciendo las cosas según la autoridad de Dios. Eso es importante, hermanos. Eso es sumamente importante que lo entendamos, porque a veces hablamos de autoridad como si fuera algo propio, como si Dios nos diera a nosotros una medalla y a través de esa medalla nosotros somos superiores a los demás y tenemos autoridad personal sobre los demás. Al punto de que luego tratamos, al igual que los fariseos, no digo todos, hablo en general, ¿no? El ser humano en religión, aunque no descarto dentro de la iglesia del Señor, que creamos que tenemos algún tipo de autoridad al punto de que podemos exigir de las personas cosas que Dios nunca exigió, imponernos sobre las personas con cosas que no están reveladas en la Escritura. Y eso es un error, porque la autoridad le pertenece a Cristo. Él sí tiene autoridad personal. Y esa autoridad personal que tienen Él y el Espíritu Santo se la delegaron a los apóstoles. Y esa autoridad de los apóstoles, dice 1 Corintios 14:37 y Efesios 3:3 al 5, que ahora ha quedado por escrito. Entonces, cuando yo me baso en lo que está escrito, estoy hablando con autoridad. Y las personas que me escuchan van a obedecer, no porque me están obedeciendo a mí, sino porque están respetando la autoridad de los apóstoles, delegada por el Espíritu Santo, delegada por Cristo. Pero cuando yo les exijo algo que no puedo justificar con la Escritura, entonces me estoy extralimitando, como cuando se habla de extralimitarse en la autoridad. Pero no puedo obligar a otros con eso, porque no estaría dándoles a ellos la justificación de que Cristo me ha autorizado para ello, o el Espíritu me ha autorizado para ello, o los apóstoles o la Escritura me ha autorizado para ello. Entonces, amados, la autoridad de los apóstoles era tal, que dice la Escritura, que podían perdonar pecados. Ahora, no como piensa el romanismo, que las personas vienen, se confiesan, y entonces ellos les dicen, bueno, te voy a poner esta penitencia y quedas perdonado. No, ¿cómo perdonaron los apóstoles a las personas? Revelando el plan de salvación y, invitándolos, perdón, que me están quedando hoy algunas palabras, invitándolos a obedecer ese plan de salvación.
Las personas que estaban en Hechos capítulo 2, que se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los demás hermanos, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro fue, arrepiéntanse, bautícense, y de esa manera recibirían el perdón de pecados. Entonces, no les perdonaron porque confesaran su pecado y porque les dieran penitencia. Les perdonaron a través de revelar el medio para obtener ese perdón, que en este caso es el plan de salvación. Es interesante cuando hablamos del tema de la autoridad de los apóstoles que consideremos un pasaje como Mateo 18:18. Este pasaje dice en nuestras versiones estándar, todo lo que atéis en la tierra ya ha sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra. No, perdón, voy a leerlo, Mateo 18:18, vamos a buscarlo acá, en la versión Reina Valera, o sea, la versión común, la versión que casi tenemos todos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ok. La versión New American Standard Bible es una versión interesante que a veces es necesario consultarla, aunque es una versión que solamente se encuentra en inglés, para poder encontrar en ella o para poder obtener de ella una, como hacemos con otras versiones también, un acercamiento más adecuado de las expresiones griegas. Por ejemplo, esta versión, que me he tomado la libertad de traducirla al español en este pasaje, diría, todo lo que atéis en la tierra ya ha sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra ya ha sido desatado en el cielo. En la parte inferior de la pantalla pueden ver lo que es el texto griego en el que está basado este pasaje y que justifica esta traducción. Bien, la New American Standard Bible muestra que Dios ya tiene tomada la decisión y que los apóstoles simplemente actúan como sus agentes al predicar lo que Él ya ha decidido que se predique. Es decir, y esto es muy interesante, cuando el apóstol le dice a la persona que debe oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, confesar al Hijo de Dios, bautizarse en el nombre de Él para perdón de sus pecados, simplemente está presentando condiciones de perdón que ya Dios ha ideado, que ya Dios ha aprobado, que ya Dios ha otorgado. Por lo tanto, en el momento que la persona llega a ser un hijo de Dios, en el momento que llega a ser perdonado de sus pecados, es porque ese decreto ya estaba. O sea, no quiero decir que la persona ya estaba perdonada antes de bautizarse. Lo que quiero decir es que era algo ya establecido. El apóstol no tenía que inventar. El apóstol no tenía que generar algo nuevo de su propia opinión. Bien dijo el apóstol Pedro luego que ninguna profecía fue traída por voluntad humana ni por interpretación de hombres, sino que Dios lo reveló a los santos hombres por medio de su Espíritu Santo. Y es lo que sucede con los apóstoles y es lo que está presentando esta sección de nuestra lección, que en este pasaje de Mateo 18:18, visto en su sentido original, Dios les está diciendo a ellos, no tengan temor de predicar esto, no tengan miramientos para enseñarlo, porque yo ya lo aprobé. Estas son las condiciones que ya yo he dicho que son los requisitos y que es la manera en la que el hombre va a obtener aquello que ustedes le van a predicar. Así que, si las palabras escritas, primero las palabras expuestas de los apóstoles allá en el primer siglo tenían esta autoridad, y ahora que están escritas, siguen teniendo esa misma autoridad. Primera de Corintios 14:37, Lucas 10:16. Entonces, la autoridad de Cristo está en las Escrituras, está en el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros disciplinamos a un hermano, que es el contexto de Mateo 18:18, estamos tomando una decisión que ya Dios ha aprobado. Estamos cumpliendo con un requisito, una orden que ya ha sido decretada, que ya ha sido revelada. La decisión que se está tomando sobre esa persona no la tomamos porque nos cae mal, porque nos desagrada, porque le queremos castigar. No, es que eso ya está preestablecido por Dios. De la misma manera cuando predicamos sobre la organización de la iglesia, de la misma manera cuando predicamos sobre la adoración de la iglesia, no podemos cambiar nada de eso porque ya hay un orden establecido, ya está atado en el cielo. Y cuando nosotros predicamos en la tierra para que se ate en la tierra,
debemos entender que ya está atado, ya es obligatorio desde la perspectiva del cielo. Y cuando Dios no ha obligado a alguien, o para decirlo mejor, cuando Dios no ha colocado algo como obligatorio, nosotros no lo podemos hacer obligatorio porque eso ya está suelto en o liberado o ya es libre a la decisión de cada quien desde la perspectiva del cielo. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Las escrituras son un modelo completo para el cristiano y para la iglesia. Juan informó al hombre que todo lo que es necesario para tener vida eterna está en las escrituras. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Además, el Nuevo Testamento dice ser perfecto o que tiene la capacidad para ser perfecto al hombre en ese pasaje que conocemos todos muy bien de Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está la palabra artios, que es la palabra la palabra griega para completo o perfecto, y es interesante la definición porque dice que artios significa completo, capaz, proficiente. ¿Y qué es ser proficiente? Capaz de cumplir todos los requisitos. Otro léxico nos dice que artios se refiere no solamente a la presencia de todas las partes que son necesarias para lograr la plenitud, sino también a la adaptación y actitud adicional de estas partes con respecto al propósito para el que están diseñadas. Bien, dicho de manera sencilla, que la palabra está potenciada por Dios, está diseñada por Dios para ayudarnos a ser capaces de cumplir todos los requisitos de Dios. Y no solamente eso, sino que aparte de que allí están todos los requisitos que necesitamos conocer para agradar a Dios, además de eso, todas las partes de la Escritura, todas las doctrinas de la Escritura, todo lo que nos pide la Biblia, está de tal manera diseñado que siempre va a ayudar a cumplir ese propósito y nada más que ese propósito, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que hemos dejado de tener el respeto, la estima, la reverencia a la palabra de Dios por lo que la palabra de Dios es, por quien ha revelado la palabra de Dios y cómo lo ha hecho. Es cierto que no debemos postrarnos ante este libro y adorarlo. Nadie ha pedido eso ni ha insinuado eso. Pero sí entender que cuando ese libro se reveló, se estaba revelando la mente de Dios. Que cuando nosotros estamos leyendo correctamente ese libro, estamos leyendo lo que Dios quiere que escuchemos. Estamos aprendiendo, estamos viendo lo que es la voluntad de Dios perfecta. Entonces debemos tener mucho más respeto y debemos entender por qué, aparte de la escritura, y esto es algo que enfatizaremos durante todo el curso, por qué aparte de la escritura no necesitamos nada más. No necesitamos una operación directa del Espíritu Santo, no necesitamos milagros, no necesitamos hablar en lenguas, no necesitamos bautismo en el Espíritu Santo, no necesitamos resucitar muertos, no necesitamos sanar enfermos, no necesitamos tener millones de dólares. Necesitamos entender de qué se trata la Biblia, cómo fue compuesta la Biblia, cuál es el poder que tiene la Biblia, de dónde viene ese poder qué tan perfecto es y qué propósito tiene la Escritura y por qué ese propósito no se puede frustrar, al contrario, se va a cumplir. El Nuevo Testamento equipa al cristiano para toda buena obra. Así que no hay ninguna otra buena obra que alguien me pudiera sugerir, porque toda buena obra ya está en la Escritura. Por eso todo lo que sea una buena obra es algo que ya está enseñado en la Biblia. El Espíritu Santo dio a los apóstoles a toda la verdad, dice Juan 14, 26 y 16, 13. Y el Hijo de Dios hoy puede entender todo lo que entendieron los apóstoles. ¿Cómo? Estudiando lo que los apóstoles escribieron. Efesios 3, 3 al 5. Pedro declara que todo lo que es necesario para vivir la vida cristiana viene por medio del conocimiento.
y utiliza una expresión griega que creo que el otro día la mencionamos y la enfatizamos, que es la palabra epinosis. Generalmente, cuando usted quiere decir conocimiento en griego, dice gnosis, pero cuando Pedro habló en 2 de Pedro 1:3, habló de que tenemos ese conocimiento que nos ayuda para vivir la vida cristiana. No usó gnosis, sino epinosis. Epinosis. Esa epi refuerza el término principal y dice el lexicógrafo Thayer que significa el conocimiento correcto y preciso. Nosotros no tenemos, hermanos, que mirar a un espejo borroso, no tenemos que mirar a algo ambiguo, tenemos lo que necesitamos y es perfecto. Ahora, Pablo ordenó a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en 2 de Timoteo 1:13. Y justo 7 versículos después le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estos dos pasajes nos hablan de la objetividad de la Escritura. Primero, porque dice que hay una forma, hay un modelo, hay un patrón, hay un molde. Y luego abajo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. No podía Timoteo tratar de idear un sistema de fe. No podía nadie después de Timoteo venir y crear una nueva doctrina o perfeccionar la doctrina. Había que enseñar el molde, el modelo, el patrón que había dado el apóstol por la inspiración del Espíritu Santo. Y no solamente Pablo se lo tenía que enseñar a Timoteo, Timoteo se lo tenía que enseñar a la iglesia. Y en la iglesia tenía que haber hombres idóneos que pudieran también a su vez enseñar a otros. Ese es el modelo. Pablo a Timoteo, Timoteo a los hombres fieles y los hombres fieles a otros. Pablo murió unos meses después de escribir estas cosas, pero lo que enseñó quedó para la posteridad. Pedro también esperaba que sus palabras, estas cosas, dice, se enseñaran después de su muerte. Recuerde 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. La división religiosa siempre es el resultado de un rechazo de una autoridad común, absoluta, objetiva, que guía a todos, todo el tiempo. Por esto es que Jesús oró por la unidad allá en Juan 17. Y por esto es que Pablo ordenó que hubiera unidad en la iglesia. 1 Corintios 1:10. No podría alcanzarse esa unidad. No ha podido alcanzarse porque el hombre insiste en querer poner al lado de la Biblia otra cosa, creyendo que una revelación directa, creyendo que el libro La Perla de Gran Precio, creyendo que el libro El Conflicto de los Siglos, creyendo que el libro de Mormón, creyendo que el Credo, etcétera, 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 necesitan estar al lado de la Biblia para poder lograr tener todo lo que requieren para la vida cristiana, pero no es así. Nosotros vemos a través de estos pasajes que vamos a lograr la unidad únicamente cuando todos sigamos la misma fuente de autoridad. Oseas dijo que el pueblo de Dios perecería por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Amós dijo que dos no pueden andar juntos si no se ponen de acuerdo. Amós 3:3. Amós habló de Israel aceptando a Dios y a su palabra, o les advirtió que de no hacerlo, entonces Dios no caminaría más con ellos. Para que Israel volviera a andar en los caminos de Dios, primero los caminos de Dios deben estar definidos. Y si Israel se componía de millones de personas y todas esas personas podían seguir los caminos de Dios, es porque los caminos de Dios es una verdad objetiva, permanente, es una verdad que todos pueden consultar y llegar a las mismas conclusiones, si el hombre es alguien de un corazón puro. Pero a veces cuando nos gana el orgullo, cuando nos gana la carnalidad o le gana a los religiosos, pues definitivamente que a pesar de la claridad con la que la Escritura dice que es una fuente objetiva y suficiente, de todas maneras las personas van a buscar otras guías. A veces se comete la falacia, por ejemplo, de asumir que lo que está implicado en un pasaje de la Escritura, o de asumir, perdón, más de lo que está implicado en el pasaje
en un pasaje de la Escritura. El calvinista y el semicalvinista van a tomar varios textos y luego van a decir que el Espíritu Santo hizo esto, o el Espíritu Santo hizo aquello, o la influencia del Espíritu Santo alcanza hasta tal punto, porque simplemente están suponiendo y están agregando más de lo que el texto dice y de lo que el texto implica. Por ejemplo, ellos declaran que el cristiano es santificado por el Espíritu Santo. Y claro, el cristiano es santificado por el Espíritu Santo, eso no lo podemos negar, eso lo dice la Escritura. Pero el calvinista y el semicalvinista luego va a suponer el método mediante el cual el Espíritu Santo lleva a cabo esta santificación. También el calvinista y semicalvinista tomarán un pasaje como Romanos 8:14 y dirán, el Espíritu Santo guía al cristiano. Y definitivamente que el Espíritu Santo guía al cristiano. Eso no lo podemos negar sin negar la Biblia. Sin embargo, luego van a asumir, van a suponer que el Espíritu Santo guía a los cristianos de la manera que ellos entienden, es decir, directa, sobrenatural, milagrosamente. Otra falacia común es apelar, y esto sucede dentro de la Iglesia del Señor, ya no en las denominaciones, es suponer que o es apelar a la autoridad de escritores de los primeros años de la iglesia en nuestro continente, hombres de la talla de Alexander Campbell, Moses Lard y J.W. McGarvey, que fueron definitivamente, hermanos, pioneros, grandes predicadores, grandes maestros, exégetas de un nivel supremo, increíble, que por su propio estudio, por la sinceridad de sus corazones, encontraron que el Nuevo Testamento era la única guía de Dios para el hombre desde que se instauró la iglesia en Pentecostés. Entendieron que había que huir del denominacionalismo, que había que eliminar el sectarismo y que todos debían seguir la misma regla de fe. Ciertamente, Alexander Campbell, Moses Lard y McGarvey hicieron un gran trabajo, y se puede decir que si hoy conocemos el Evangelio es porque Dios en su providencia permitió que estos hombres enseñaran y predicaran a muchísimos, a cientos de miles, y que a través de los años entonces se pudiera llegar el Evangelio a nuestra región, a Latinoamérica. Pero estos hombres no eran perfectos, como no soy perfecto yo. Ya ve cómo me ha costado encontrar ciertos términos hoy, cómo se me ha enredado hoy la lengua. Nosotros no somos perfectos en ningún sentido, ni en conocimiento, ni en vida moral, ni en doctrina. En algún momento, dice el apóstol Pablo, una persona que sea predicador o pastor incluso de la Grey puede empezar a decir cosas perversas y arrastrar tras sí a muchos discípulos. Por lo tanto, citar a uno de estos hombres y decir, mira, pero ellos creían que el Espíritu Santo hacía esto o aquello, o que el Espíritu Santo habita en nosotros de tal o cual manera, entonces por eso nosotros deberíamos creerlo. No, lo lamento, porque así como estas personas no se guían por lo que yo les diga, y me citan a Alexander Campbell, a Lard y a McGarvey, pues de la misma forma, como no me acepta, tampoco tiene que aceptarlos a ellos, porque ni ellos ni yo somos la autoridad en religión. Esto en realidad es una apelación a la tradición, ¿sí? Y no sé cómo no se dan cuenta, porque están basándose en palabras de hombres, como si fuera la autoridad nuestra en religión. Estos hombres fueron gente muy respetable, pero eran hombres falibles. Muchos de estos predicadores pioneros venían de denominaciones calvinistas y aceptaron el cristianismo del Nuevo Testamento, pero hermano, creo que todos lo sabemos, todos fuimos recién convertidos en algún momento y sabemos que la mayoría de ellos pues les costó hacer un cambio en algunas cosas cuando en otras sí cambiaron automáticamente. No es un gran misterio que ellos se aferraron a algunos errores calvinistas, lamentablemente. La mayoría de estos predicadores, en cambio, rechazaron una operación directa del Espíritu Santo en la convicción y en la conversión del pecador, es decir, cuando se le predica el Evangelio. Pero aún así enseñaban una operación directa del Espíritu Santo en la santificación, es decir, ellos creían que el Espíritu Santo tenía que intervenir en la vida del cristiano directamente para que el cristiano pudiera mantener su vida de santidad. Y
Y si lo creían así, y si escribieron así, si lo explicaron así, pues qué lástima por ellos, porque nosotros no nos vamos a guiar por tradiciones de hombres o palabras de hombres, sino que verificamos en las escrituras si estas cosas son así. Y definitivamente veremos a través de esta lección y en todo el curso que estos argumentos no se sostienen y que la Biblia es lo que el Espíritu Santo está utilizando como agente para santificar la vida del hombre y que el Espíritu no tiene que realizar una acción directa sobre nuestro corazón. Y hablando de corazón, hermanos, en los minutos que nos restan, vamos a analizar un poquito esta expresión bíblica. La palabra corazón tiene varias interpretaciones dependiendo de qué contexto se está utilizando la palabra. Hay varias ideas en el mundo religioso hoy, que es el mundo en el que estamos analizando estos temas, acerca de la naturaleza del corazón del hombre. Algunos aún piensan que el corazón de la Biblia, sí, en serio lo piensan, es este músculo que está bombeando constantemente sangre. Pero la palabra hebrea traducida corazón es la palabra lev, y esta palabra es definida por el léxico hebreo español como el corazón, el alma, o perdón, este léxico no está en español, porque van a empezar a buscarlo. Este léxico no está en español. Nuevamente me tomé la libertad de hacer esta pequeña traducción para que pudieran aprovechar la definición. Dice, ninguno de los dos, ni el de Taller ni el de Gisenius, ninguno de los dos está en español. Así que bueno, este es un trabajo extra allí. Envíen la propina. Dice corazón, hebreo lev, significa el corazón, el alma, la vida, el asiento de los sentidos, los afectos y emociones de la mente. Se aplica a la manera de pensar y actuar, el asiento de la voluntad y el propósito. El intelecto y la sabiduría frecuentemente se adscriben al corazón y aún la facultad de pensar. Por otra parte, en el Nuevo Testamento tenemos el término griego cardia o cardía, que se traduce corazón, y este significa, según Taller, el asiento y centro de toda la vida espiritual y física, el alma o mente, dado que este es la fuente y asiento de los pensamientos, pasiones, deseos, apetitos, afectos, propósitos y esfuerzos. Mire, tomando en cuenta todas estas definiciones, nos damos cuenta que para nada el corazón puede ser el músculo que tenemos allí, aunque algunos insistan. Primero, amados hermanos, tomando en cuenta estas definiciones, el corazón es la fuente del pensamiento del hombre, porque el corazón puede imaginar, según Génesis 6:5, puede pensar, según Santiago 5:15, puede entender, según Mateo 13:5, puede meditar, según el Salmo 19:14. El corazón también puede confiar, según Salmo 28:7, puede recordar, según Lucas capítulo 2, versículo 51. Puede ser sabio también, según Proverbios 11:29. Puede conocer, según Josué 23:14. Y puede razonar, según Marcos capítulo 7, versículo 6. En segundo lugar, el corazón es la fuente de la voluntad misma del hombre o de la intención. El siervo de justicia dice que obedece la forma, el patrón, el modelo de enseñanza con el corazón, allá en Romanos 6:17. También los cristianos en Corinto dice que propusieron en sus corazones darle a Dios. Lea 2 de Corintios 9:7. David dice que le habló desde su corazón a sus siervos. 2 de Samuel 19:7. Es de destacar que el corazón fue influenciado o era influenciado por las palabras. El corazón también puede creer precisamente por escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:9 y 10 y Romanos 10:17. Tercero, el corazón es la fuente de las emociones del hombre, porque el corazón puede temer, según Isaías 35:4, puede regocijarse, según Juan 16:22, puede angustiarse, según 2 de Corintios 2:4, puede ser confortado, según Efesios 6:22. Es digno de reflexión que los efesios fueron confortados por las palabras que habló Tíquico, según Efesios 6:21. Además, el corazón debe ser persuadido o enseñado con la verdad, como dice Primera de Juan 3:19 al 20. Por lo tanto,
se apela al corazón ¿mediante qué? ¿Mediante una operación directa? ¿Mediante un milagro? No, mediante los hechos y motivos que éste razona cuando escucha la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que nos interesa antes que se nos agote el tiempo de esta sesión: ¿cómo Dios influye el corazón? El Espíritu influye en el corazón, según Juan 16:8, convenciéndolo, dice este pasaje, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bien, es interesante tomar en cuenta que la palabra aquí traducida convencer también se utiliza en otros pasajes con el sentido de redarguir. Las escrituras dice que son útiles para redarguir. Recuerde 2 de Timoteo 3:16 y 17. Las palabras de Pedro cortaron el corazón de aquellos que le estaban escuchando en Hechos 2:37. El siguiente gráfico nos ayuda a ilustrar la manera en la cual se lleva a cabo esa convicción. Juan 16:8 dice que esa convicción la realiza el Espíritu convence al hombre. Pero 2 de Timoteo 3:16 al 17 dice que la Escritura le va a dar al hombre todo lo que él necesita, tanto para convencerse y ser salvo como para vivir una vida cristiana cumpliendo toda buena obra. Por lo tanto, la Escritura es la que convence al hombre. Entonces, ¿a qué nos lleva ¿a qué conclusión nos lleva esto? Que el Espíritu Santo convence al hombre, pero las Escrituras convencen al hombre. Entonces significa que el Espíritu Santo utiliza la palabra como agente para convencer al hombre. Eso es lo que dice el gráfico allí en pantalla. Bien, ahora, los denominacionales no solamente hablan acerca del convencer, sino que también hablan de el Espíritu Santo derramando amor en el corazón. Y por supuesto que sí, hermano, no podemos negar que el Espíritu Santo derrama el amor en los hombres, porque si vamos a la carta a los Romanos, el capítulo 5 y el versículo 5, este texto dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí es sumamente interesante que el texto diga que el amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Porque nuevamente nos encontramos con un caso donde la Escritura dice algo que el Espíritu Santo hace, ¿cierto? Y estamos de acuerdo todos, pero no dice allí cómo lo hace, ¿ya? El Espíritu Santo derrama amor en el corazón del cristiano, es una doctrina, es una verdad. El calvinista y el semicalvinista leen en este pasaje y asumen un método mediante el cual el Espíritu Santo derrama ese amor abundantemente. Ellos van a suponer, obviamente, que el método es una operación directa del Espíritu Santo. Este pasaje no revela un método mediante el cual el Espíritu Santo derrama ese amor, y es una falacia que se conoce como la falacia del argumento circular, donde tú afirmas lo que todavía no has probado, pero lo afirmas como si ya hubieras presentado las pruebas. Otros pasajes revelan cómo el amor se manifiesta en el corazón del cristiano. Primero, el Antiguo Testamento revela cómo amar. Cuando vamos a Mateo 22, 37 al 40, nos dice cómo debemos amar. Toda la ley y los profetas están resumidos en amar a Dios y al hombre. Por lo tanto, el Antiguo Testamento simplemente era un comentario amplísimo de estos dos mandamientos. Segundo, cuando alguien cumple la ley de Dios, él está manifestando amor, dice Romanos 13:10. Tercero, Pablo declara que el amor puede enseñarse, segunda de Tesalonicenses 4:9, y que el amor es igual a la obediencia a los mandamientos, dijo Juan en primera de Juan 5:3, y que el amor es guardar la palabra, dice primera de Juan 2:5. Entonces, el principio de la agencia explica cómo se derrama el amor en el corazón de los cristianos. El primer pasaje nos dice que el Espíritu Santo es el que derrama ese amor. Luego, todos estos pasajes mencionados nos dicen que las Escrituras tienen que ver con el derramamiento de ese amor.
Por lo tanto, la conclusión ha de ser que el Espíritu Santo utiliza las Escrituras como agente para derramar abundantemente amor en el corazón de los cristianos. Pero bueno, ellos no se rinden fácilmente. Me refiero a los calvinistas que están en las denominaciones y a los semicalvinistas que incluso se han infiltrado en la Iglesia del Señor. Porque uno de los textos de prueba favoritos para hablarnos de una operación directa del Espíritu Santo en la santificación es el que se encuentra en Hechos, capítulo 16, versículo 14. Este texto, si alguien desea leerlo, por favor, que se me está secando la garganta. Amén. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Gracias, hermano. Bien, otra vez, saben ya lo que les voy a decir, ¿no? Ya esto es como una muletilla, pero es que es necesario. El texto dice lo que hizo el Señor. El texto no dice cómo lo hizo. Dicho sea de paso, el texto no habla del Espíritu Santo. Ahí no está mencionando al Espíritu Santo directamente. Dice que lo hizo el Señor. Pero ¿cómo? Nosotros no vamos a hacer lo que hacen estos dos grupos de suponer cómo Dios le abrió el corazón a Lidia. Este versículo, como dije, ni siquiera menciona al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo Dios abre el corazón? En primer lugar, Pablo fue enviado a predicar el Evangelio, dice Primera de Corintios 1:17. ¿Predicar qué? El Evangelio, no la operación directa del Espíritu Santo, el Evangelio. Y dice un texto muy interesante que fue enviado a abrir corazones. Mire que el texto dice que el Señor abrió el corazón de Lidia, pero cuando se le da la comisión a Pablo, se le dice que él iba a abrir corazones. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Obviamente, como vimos en las definiciones de el corazón, aquí ojos no se refiere a los ojos físicos. Pablo no les iba a hacer ver algo físicamente, sino espiritualmente, por lo tanto se está refiriendo al corazón. Así que Pablo fue enviado a predicar el evangelio, no la operación directa. Dos, dice que él iba a abrir corazones. Además, el Señor expuso las escrituras y amplió el entendimiento de dos que iban con él camino a Emaús, allá en Lucas 24:27 y el 32. No dice que colocó su mano sobre ellos y les abrió el entendimiento de manera milagrosa. Dice que a medida que abrió la escritura, a medida que explicó la escritura, este es un pasaje mortal para esa teoría de la operación directa del Espíritu Santo, a medida que abrió y explicó las escrituras, o más bien las explicó porque no llevaba el rollo, dice que el corazón de ellos ardía y se abrió su entendimiento. También dice Efesios 1:18, esto mismo, ¿no? De entender a través de conocer el plan de Dios. La Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, utiliza esta misma palabra para referirse a las cosas que están totalmente cerradas, pero que en un momento dado se abren de par en par. Por ejemplo, en Nahum 2:6 y en Isaías 5:14, pasajes que hablan de puertas o cosas cerradas y que se llegan a abrir. Bueno, ¿cómo abrió el apóstol el corazón o cómo abrió el Señor en primer lugar el corazón de Lidia? El agente fue el apóstol Pablo y a través de la predicación del evangelio que Lidia pudo entender y al entender se abrió su corazón para obedecer a Dios. Otro texto de prueba, probablemente el penúltimo que veamos hoy, otro texto de prueba para la doctrina de la operación directa del Espíritu Santo es Efesios 3:16. Este pasaje dice, vamos a leerlo por favor. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Interesante, gracias, hermano. Fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Bien, mira esto. Si lo leo en la versión La Biblia de las Américas, este texto dice que Él desea daros, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos hacia el hombre interior, con poder por medio de su espíritu. Las palabras hombre interior están en la gramática griega en el caso acusativo, indicando que ellas son el objeto directo del verbo fortalecidos. Por lo tanto, este versículo no está diciendo que el espíritu está en el hombre interior, como usted escuchará a predicadores del evangelio incluso afirmando en clases, sermones y conversaciones. El texto está diciendo, según la gramática del idioma que eligió el Espíritu Santo, que el fortalecimiento está dirigido hacia el hombre interior y utiliza la palabra eis, que aquí significa hacia, para, rumbo a. Pablo expone este mismo punto en Efesios capítulo 3, versículo 20. El hombre interior, como bien sabemos, es el espíritu del hombre, por Romanos 7, 22 y otros pasajes. O el corazón del hombre, como se usa en Marcos 7:21 y 2 de Corintios 4:16. Esta expresión tiene el mismo significado en Romanos, como ya dije, 7:22. El fortalecimiento se cumple por medio del Espíritu, quien como agente intermedio entrega la palabra de Dios dada por Jesús. Recuerde Juan 16:12 al 14. Los defensores de la operación directa del Espíritu Santo deben probar un contacto directo entre el Espíritu Santo y el corazón humano para poder demostrar su doctrina. Los actos de llevar fruto, crecer y fortalecer se logran mediante el conocimiento, no mediante esa supuesta operación directa. Porque si nosotros nos vamos a la carta de Colosenses, el capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, los versículos 9 al 12, la Escritura dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El verbo para que seáis llenos se explica mediante los participios, dando fruto, creciendo, fortalecidos, dando gracias. El conocimiento de Colosenses 1 fue concedido milagrosamente y luego registrado en las Escrituras para la iglesia de todos los tiempos. ¿Y qué nos dice este conocimiento? Que los cristianos se desarrollan mediante las Escrituras. El siguiente silogismo va a demostrar la veracidad de nuestro argumento. Veamos. Perdón, no lo incluí en las diapositivas. No lo incluí en las diapositivas, pero voy a leerlo, ¿no? Premisa mayor. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son cosas que vienen por medio del conocimiento, según 2 de Pedro 1:3. Repito, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son cosas que vienen por medio del conocimiento, 2 de Pedro 1:3. Premisa menor. Todos los casos en que se recibe fortaleza espiritual son cosas que pertenecen a la vida espiritual, a la vida y a la piedad. Repito, todos los casos en que se recibe fortaleza espiritual son cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La premisa mayor es verdadera, por supuesto. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son cosas que vienen por el conocimiento. Dos, todos los casos en que se recibe fortaleza espiritual son cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por supuesto, no van a pertenecer a algo que no es del mundo espiritual, que no es de la vida cristiana. Por lo tanto, al sumar la primera verdad con la segunda verdad, la general con la específica, ¿cuál es la conclusión? Todos los casos en los que se recibe fortaleza espiritual
son casos que vienen por medio del conocimiento. Es decir, el Espíritu Santo va a utilizar la Escritura, como lo está utilizando en este momento, para llenarlo a usted de conocimiento, y a través de ese conocimiento lo va a fortalecer. Al fortalecerlo, usted va a crecer, y al crecer, usted va a producir fruto. Por lo tanto, no es necesaria y no enseña la Escritura que el Espíritu Santo realice alguna obra poderosa, milagrosa en usted para poder llevar a cabo la... Miren que las diapositivas están allí, pero no se proyectan, no sé por qué. Así que vamos a dejarlo allí. Fortalecido en el hombre interior, sí, pero ¿cómo lo hace? Colosenses lo explica supremamente bien. Y recuerden lo que dice el principio de interpretación bíblica. Hay que dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Cuando dejamos a la Biblia hablar, cuando dejamos que el apóstol incluso se explique a sí mismo, no ideamos teorías y no caemos en error, o peor aún, en falsa doctrina, que no son lo mismo. Error y falsa doctrina no es lo mismo. Por ejemplo, algunos, ya les contaba el otro día, ¿no? Dicen que Marcos, Juan Marcos, era sobrino de Bernabé, porque la Reina Valera así lo tiene en Colosenses 4:10. Sin embargo, no era sobrino de Bernabé, era primo, porque hay un error allí de traducción. Así que alguien puede enseñar error, creer error y enseñar error, y no necesariamente falsa doctrina. Pero no entender adecuadamente, no dejar que la Biblia se interprete, no dejar que el apóstol mismo se explique, puede llevar a error. Y el error te pone a un paso de ir a la falsa doctrina, y por eso hay que tener muchísimo cuidado. Hasta aquí, hermanos, nuestra segunda sesión de la lección número 4, la influencia del Espíritu Santo.